Hermanos, antes de empezar el tema, quiero dar un par de anuncios acá. El primer anuncio es, si pueden poner sus teléfonos para vibrar. Los que todavía no lo han hecho, queremos pedir porque normalmente cuando suena sale en la grabación sonando el teléfono. Entonces queremos pedir encarecidamente, si traes tu teléfono acá y está para sonar, le pedimos por favor si lo puedes poner en mute. El otro anuncio es en cuanto a los próximos sábados. El Señor ha puesto en mi corazón compartir una temática muy importante con ustedes, y es sobre el vino de Babilonia. Entonces, a partir del próximo sábado, todos los sábados del mes de febrero, van a ser temas en cuanto al vino de Babilonia. Vamos a mostrar, con bases en la Biblia, qué es el vino de Babilonia. Entonces, quiero lanzar un desafío a la iglesia. Traigan visitas. Van a ser temas con solo Biblia. Entonces, es un tema específicamente para visitas. Vamos a mostrar por qué es que nosotros, como adventistas del séptimo día, guardamos el sábado con pura Biblia. Vamos a ver por qué es que nosotros no creemos en la inmortalidad del alma, con pura Biblia. Textos difíciles. Entonces quiero invitar a que tú puedas traer visita. Una persona que sea, ya es ganancia, para que ella también pueda conocer las doctrinas que nuestro Señor Jesucristo ha dejado a su iglesia. Las enseñanzas bíblicas que nosotros seguimos hasta el día de hoy en cuanto a nuestras doctrinas, ¿ok? Entonces, todo el mes de febrero vamos a estar estudiando esta temática, ¿ok? El vino de Babilonia. ¿Qué es el vino de Babilonia? Y ahora el tema de hoy es algo que me vino el deseo, ¿no? El Señor puso en mi corazón leyendo el conflicto de los siglos. Los primeros capítulos, a mí me despertó este interés en hacer un tema sobre la iglesia, una comparación de la iglesia primitiva con la iglesia de los últimos días y ver la diferencia, porque la iglesia primitiva, ella sufrió persecución. Está fallando mucho, ¿verdad? Déjame usar acá, a ver. Uno, dos, ahora sí. La iglesia primitiva, una de las cosas que caracteriza a la iglesia primitiva es lo que ella sufrió, lo que ella pasó por amor a Cristo. Y me vino a la mente, ¿no?, este texto de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Y el texto dice acá que todos los que quieran vivir piamente o piadosamente en Cristo Jesús, la consecuencia, ¿cuál es? Persecución. Entonces, es decir, en el momento en que la iglesia empiece a vivir el verdadero cristianismo, el cristianismo que el Señor Jesucristo dejó, automáticamente tiene que levantarse los enemigos. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que la iglesia actual no es perseguida entonces? Muchos quizás dicen, es que por la misericordia de Dios, es que Dios es bondadoso con la iglesia, por eso que la iglesia no está sufriendo persecución. Miren, nosotros encontramos y vemos, ¿no?, muchas personas saliendo en las calles con sus camisas escritas, Dios es amor, Dios es fiel. Sí, Dios es amor, Dios es fiel, Dios es justo. Ahora la pregunta del millón es, ¿y nosotros? ¿Somos fieles? ¿Somos justos? ¿Nosotros tenemos el amor del cielo en nuestro corazón? Porque es muy fácil esperar solamente de Dios. Señor, tú has prometido. Señor, tú has prometido que vas a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Pero hay que entender algo.
Esto es una calle de mano doble. Sube, pero baja también. Dios derrama las bendiciones del cielo. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? La fidelidad, la consagración, la entrega completa. Entonces, es decir, lamentablemente la iglesia pide mucho, pero entrega poco. Y aquí entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que no solamente los ministros, los pastores son los que van a sufrir persecución, sino todos los miembros, todos aquellos que estén viviendo piadosamente en Cristo Jesús, van a despertar oposición de los demás. Es decir, porque es fácil de llegar a decir, no, es que la iglesia, ok, pero ¿quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Ahora yo como iglesia estoy sufriendo persecución. Si yo no estoy sufriendo persecución es porque está faltando algo. Y es algo una palabra pequeña pero muy importante. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús. Nos viene diciendo, la iglesia que viva toda la iglesia piadosamente, entonces va a venir la persecución. No es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo que todo miembro que viva piadosamente en Cristo Jesús, lo que va a suceder es persecución. Con esto aquí yo no estoy diciendo que ahora tú tienes que salir a buscar la persecución. Como tenía compañeros cuando estudiaba, que se ponían frente a la iglesia católica con un speaker gritando, no, la iglesia católica es la ramera de Apocalipsis. Eso no es hacer la obra misionera. Es más, esto es un deservicio a la causa de Dios. Miraba muchachas, mujeres, vestidas con minifalda, con blusa un poco escotada y se ponían a gritar palabras bíblicas pero ofensivas a la persona. Entonces, o sea, eso es tu querer buscar la persecución, porque también la pluma inspirada ven diciendo que tú y yo no debemos buscar la persecución, porque ven diciendo, levantes y haga lo que Dios te pide y entonces vendrá la persecución. No que tú y yo debemos ir detrás de la persecución, es algo muy diferente. Mira que el Señor Jesucristo, en su palabra, ¿no? Vayamos al Evangelio de San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 18 al versículo 19. San Juan capítulo 15, versículo 18 al 20, nos dice así. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. En el momento que tú y yo empezamos a vivir, en el momento que tú y yo estamos viviendo de acuerdo a lo que Cristo espera de nosotros, al llamado que Cristo nos ha hecho, ¿qué es lo que el mundo va a hacer con nosotros? Nos va a aborrecer. Pero si yo empiezo a caer bien al mundo, es para que yo me preocupe. En el momento que yo empiezo al mundo mirarme con aprobación y que yo le agrado al mundo, entonces es decir, yo tengo un problema. Porque las obras de Cristo son opuestas al mundo. La vida de Cristo era opuesta al mundo. Los seguidores de Cristo, su forma de vivir iba contrario al mundo. Pero Cristo nos sacó ¿de dónde? Del mundo. Para que tú y yo podamos ahora mostrar al mundo que es el verdadero cristianismo. Entonces, es decir, en el momento que yo, no voy a poner iglesia, en el momento que yo empiece a vivir
como Cristo ha vivido, en el momento en que mi vida empiece a reflejar el carácter de Cristo, ¿quién es el primero que se va a irar? Satanás. Y ahora Satanás me va a perseguir. Si no hay persecución de Satanás a mi vida, es porque hay un problema. Yo entiendo que todavía los 4 ángeles están deteniendo los 4 vientos. Yo entiendo que todavía no salió la ley dominical. Yo entiendo que todavía hay cosas que van a suceder. Pero es decir, dígame, la vida de un cristiano en el Nuevo Testamento que ha tenido una vida sencilla, tranquila y sin ningún problema. Señálame a uno. Aparte de Juan, señálame uno de los apóstoles que ha tenido una muerte natural. Ninguno. Y Juan tuvo muerte natural por la misericordia de Dios, porque lo que hicieron a este hombre, faltaría plumas para escribir. Entonces, es decir, hermanos, depositar toda la iglesia, que la iglesia, que la iglesia, que la iglesia, no. Es mi vida. Soy yo. Debo aplicar a mi vida. Si estoy en paz, si no estoy despertando oposición, si yo no estoy despertando oposición, es por algo. Vamos a ver otro texto. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Tú y yo no debemos sorprendernos con qué. ¿Con el fuego de qué? De pruebas. El apóstol Pablo dice que ¿cuál debe ser nuestra actitud ante las pruebas? Gozaos, alegraos, sed feliz en las pruebas. Mientras existe el gran conflicto, la herramienta que Satanás va a utilizar para desconcentrar, para desenfocar a los cristianos es la persecución. Es lo que Satanás va a utilizar. Pero ahora entra el problema, porque Satanás, él utiliza hoy en día otra estrategia. No es una persecución desenfrenada como hubo en el primer siglo, con la primera iglesia. Es algo peor todavía, que es la mezcla del paganismo con el cristianismo. Es la mezcla de la falsedad con la verdad. Y eso es más peligroso porque muchas veces quizás no nos demos cuenta. Muchas veces quizás estamos viviendo, y esto me preocupó muchísimo leyendo el libro Primeros Escritos, Los Mensajeros. La sierva del Señor viene diciendo claramente allí que hay muchos que aceptaron el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, que predicaron el mensaje del primero y del segundo ángel, pero que Dios jamás les permitirá predicar el mensaje del tercer ángel. Porque no aceptaron totalmente la verdad, aceptaron parcialmente. Y la verdad en su cristianismo tenía más error que verdad. Y eso es algo para que nosotros hagamos un autoanálisis de nuestra vida. Lo que yo hoy tomo por verdad, lo que yo estoy tomando por verdad presente, ¿será que es verdad presente? ¿Será que es verdad bíblica? ¿O es porque alguien me dijo, porque alguien compartió un video conmigo y yo acepté y esto ahora es la verdad absoluta en mi vida?
todas nuestras verdades. Es más, dije mal, porque la Biblia dice que solo hay una verdad. Todo el mensaje que tú y yo hemos aceptado, ¿tú lo puedes comprobar con la Biblia? ¿Sabes defenderlo con la Biblia? ¿Hay respaldo en las Escrituras para lo que tú crees que es verdad? Para lo que tú estás guardando en tu corazón como mensaje del cielo? Es algo que debemos preguntarnos. Por ejemplo, yo por mucho tiempo había aceptado como verdad absoluta el tema de la deidad que era solo compuesta por un ser. Yo lo había guardado y que no, eso es verdad, es lo que hay que predicar. Hasta un día que yo dije, pero yo nunca investigué por mí mismo. Porque yo puedo estar acá, ser sincero, pero estar sinceramente equivocado. Y fui a las Escrituras y me deparé que estaba completamente equivocado. Y entonces aquí el apóstol Pedro viene diciendo que en el momento en que la iglesia, en el momento en que yo acepto al Señor, en el momento en que yo empiece a utilizar la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea mi delicia, que la palabra de Dios sea mi alimento por las mañanas, mi alimento por las tardes, mi alimento por la noche, en este momento empieza el fuego de la persecución. Pero si la palabra de Dios no es mi delicia, si la palabra de Dios no es lo principal en mi vida, Satanás dice, no, hijito, tú tranquilo. Así como vas bien. En el mismo capítulo de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14 ahora. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hay una bendición cuando la iglesia es perseguida por causa de la palabra de Dios. Hay una bendición para el cristiano, es una bendición para el cristiano ser perseguido por causa de la palabra de Dios. Porque es en el momento en que el cristiano se pone más fuerte, cuando él está siendo perseguido por la palabra de Dios, por defender la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios, por enseñar la palabra de Dios, por vivir la palabra de Dios. Porque todos los que vivan piadosamente la palabra de Dios, todos los que vivan piadosamente el verdadero cristianismo, vendrá el fuego de la persecución. Y ahí viene lo que en la Biblia nosotros encontramos, el bautismo de fuego. Muchas veces las personas piensan que el bautismo de fuego es el bautismo del Espíritu. Y no. Porque el Espíritu Santo tú recibes ¿cuándo? Cuando eres bautizado por agua. Porque en el momento que la persona es bautizada por agua, ella recibe el don ¿de quién? Del Espíritu Santo. El bautismo del fuego es el bautismo donde fueron bautizados los apóstoles, los patriarcas, los profetas, que es la persecución, que es la oposición de los enemigos de Dios. Ese es el bautismo que uno recibe en el momento que empieza a vivir piadosamente en Cristo Jesús. Cuando yo empiezo a vivir la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es una realidad en mi vida, en este momento entonces, yo despierto la oposición. Pero mientras la palabra de Dios no es mi delicia, será difícil. Esta cita yo voy a compartir la próxima semana, pero ya quiero dar un adelanto. La sierva del Señor dice que si tú y yo
si tú y yo estudiáramos la Biblia como se debería estudiar, jamás Dios lo hubiera levantado como el don profético para los últimos días. No se necesitaría el don profético de ella. Pero porque la iglesia no estudia. Y es triste escuchar de algunos que dicen, de verdad que a mí no me gusta leer la Biblia, prefiero leer los escritos, los testimonios que leer la Biblia. Estamos mal. Está mal esto. Porque tú no vas a poder defender tu fe con los testimonios. No vas a poder ir a defender el sábado con los testimonios. Eso tú te tienes que defender con la Biblia, con la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que encontráis la vida eterna. Pero yo os digo, ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia está llena de Cristo. Si tú no puedes encontrar a Cristo en la Biblia es porque lamentablemente, si yo no puedo encontrar es porque yo tengo un problema. Es que yo estoy leyendo la Biblia como un periódico, como una revista. Y el Señor Jesucristo dejó el secreto para encontrarlo en las Escrituras, y es escudriñad las Escrituras. Pero si no escudriño las Escrituras, ¿cómo lo voy a encontrar? Es imposible. Entonces pensar que no, voy a reemplazar, en vez de leer la Biblia, voy a leer los testimonios y con esto está suficiente. No. Es más, ya he visto que hay personas que conocen más de los testimonios que de las Escrituras. Que saben, cuando dicen, no, es que tenemos que guardar esto, por eso. ¿Y por qué? ¿Dónde dice? No, es que Elena G. White lo dice. ¿Y a mí qué me importa? Muéstrame con la Biblia. No, cuando digo a mí qué me importa, no estoy hablando de una forma despectiva y que a mí no me importa lo que ella escribió. A mí lo que me importa es lo que esté dentro de la Biblia, mostrar con la Biblia, porque es con la Biblia, la espada es que tú vas a salir para enfrentar a los enemigos de Dios. No con los testimonios. Los testimonios son importantes, por supuesto que sí. No estoy menospreciando el testimonio. No estoy diciendo que hay que hacerlo a un lado, que no hay que estudiarlo. Por supuesto que sí, hay que estudiarlos, porque es el don profético para los últimos días. Amén. Pero nunca jamás debería reemplazar el estudio de la Biblia. Y ese es el error que muchos están cometiendo, reemplazando los testimonios por la Biblia. Y eso no debe suceder. Los dos tienen que ir en armonía. Porque lo que quizás yo no voy a entender en la Biblia, quizás los testimonios ahí me van a ampliar y me van a ayudar a entender. Amén. Pero los testimonios no fueron dados por Dios para sustituir el estudio de la Biblia. Versículo 15 de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Cuál es el peor problema que puede pasar con la iglesia, o puede pasar conmigo? Es que yo empiece a padecer no por causa de la palabra de Dios, sino por el mal testimonio que yo esté dando. Y hay muchos que sufren persecución, y no es por la palabra de Dios. Y aquí dice, por homicidas. Y la otra palabra que es, por meterse en lo ajeno, el chismoso. Meterme con la vida de los demás. Hay muchos que sufren persecución, no por la palabra de Dios, sino por buen chismoso. Andar preocupado con la vida ajena. Es más provechoso encontrar un defecto de carácter en mi vida que 10 en los demás. De nada me sirve, ningún beneficio trae a mi vida encontrar defectos en la vida de ustedes. ¿Esto qué beneficio trae a mi vida? Cero. Por el contrario, me hace más daño, porque me voy a sentir como juez de ustedes. Y entonces el que se siente juez de los demás está por encima de Dios.
de Cristo. Y entonces el apóstol Pedro viene diciendo que hay de aquel que sufra la persecución, que sufra el fuego de la persecución, pero no por el buen testimonio, sino por un mal testimonio. La palabra de Dios nos dice que es mejor sería, el testimonio va a venir, pero hay de aquel que sea culpable del mal testimonio, que sea piedra de tropiezo para los demás. Mejor sería ¿qué? Atar una piedra de molino al cuello y hacerse ¿qué? Tirarse al fondo del mar. Es mejor morir que ser piedra de tropiezo para los demás. Miren qué ser es esto. Pero ahí entramos en el problema de muchos que dicen, ¿no? Es que Dios no es tan estricto así. Dios no es tan así. Si Dios no fuera tan estricto, si Dios, a la verdad, si Dios no fuera un ser tan estricto con sus cosas, ¿por qué Dios no aceptó el sacrificio de Caín? Si Dios todo permite, si Dios todo lo acepta, si Dios todo lo tolera, ¿por qué Dios no aceptó el sacrificio de Caín? Si lo importante es que tú vas a entregar, ¿quién te hizo saber o quién te ha dicho, de dónde sacaste que tú tienes que dar tu mejor a Dios? ¿De dónde sacaste esto? Esto viene del paganismo. Dios no quiere que tú des el mejor. Dios quiere que tú des lo mejor de lo que Él te pide, que es muy diferente. Hay muchos hoy en día dentro de la iglesia que quieren dar lo mejor, pero lo mejor de Él, de lo que a Él le parece mejor, de lo que a Él le parece bien a Dios. Dios no quiere lo mejor de lo que a mí me parece bien. Dios quiere que yo dé lo mejor, pero de lo que Él me pide. Eso es lo que Dios quiere. Pero lamentablemente muchas veces pasa que nosotros pensamos, no, pero mejor es estar, mejor es llegar, no importa cómo sea, pero llega a la iglesia, eso es lo mejor. Pero si fuera así, entonces, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Nadab y Abiú, el fuego que ellos estaban prendiendo? Pues llegaron, fuego es fuego, este fuego también quemaba, este fuego también alumbraba. ¿Por qué Dios no aceptó? Porque no era lo que Dios estaba queriendo. Entonces muchas veces pensamos, no le importa cómo se hace, lo importante es que tú lo hagas. No es lo importante que tú lo hagas. Lo importante es hacer lo que Dios me pide. Pero lamentablemente hoy en día muchos cristianos dicen, no, lo importante es hacer total. Dios acepta porque Dios sabe lo que está en tu corazón. Si fuera así, ¿por qué es que Dios no permitió entonces que el hombre siguiera con vida aquel que tocó el arca cuando el arca se iba a caer? ¿Él hizo con mala intención? No, con toda la mejor intención de su corazón. Fue con la mejor intención de su corazón cuando el arca se iba a caer que el hombre tocó el arca. ¿Pero él podía tocar el arca? No, porque Dios no le permitió. Entonces es decir, pensar que lo que importa es lo que yo tengo en mi corazón y lo voy a entregar a Dios porque Dios conoce mi corazón y Dios todo lo sabe. Todo lo sabe, claro que sí. Pero es lo que tú estás haciendo, no es lo que Él ha pedido. Y lamentablemente pensamos, como sea, hacer de improviso. Total, nadie es cantante. Nadie es un predicador famoso. A ver, ahí el Señor bendice y ahí a ver cómo sale. No. Para la casa de Dios, para Dios, nuestro mejor todavía es insuficiente. Y esto encontramos en el libro de Isaías, capítulo 52. Isaías capítulo 52, versículo 11. Y esto es muchas veces hablamos, no, esto es solo para los ministros, solo para los pastores. No, Señor. Isaías capítulo 52, versículo 11. Escucho algunas hojas todavía, vamos a esperar que todos hayan encontrado para poder dar lectura. Isaías capítulo 52, versículo 11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella,
Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Los que lleváis los utensilios de Jehová, ¿qué tienen que hacer? Purificarse. Apartaos. ¿Apartarnos de qué? De la inmundicia, del pecado, de las costumbres mundanas, de las tradiciones mundanas. Todos los que llevan los utensilios de Jehová. Claro que la aplicación literal aquí, local, está hablando específicamente a los levitas. Pero hoy en día aquí, ¿quién es levita? ¿Quién es de la tribu de Leví acá? Nadie. Pero ¿cuántos aquí llevan los utensilios de Jehová? ¿Cuántos deberían llevar los utensilios de Jehová? Todos. Todos los que en el momento que tú entras en la casa de Dios, en el momento en que tú involucras en cualquier participación dentro de la casa de Dios, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Purificarse, pedir perdón por tus pecados, pedir que el Señor tenga misericordia de ti. Eso es lo que nos está llamando el Señor. No que yo venga a hacer de improviso las cosas, a ver cómo me sale. No. Para Dios nada se debe hacer de improviso. Los apóstoles no actuaban por improviso, por impulso. Los hombres que Dios más utilizó en la historia fueron hombres que más se prepararon. ¿Quién es el mayor escritor del Antiguo Testamento? Moisés. ¿Y por qué Dios utilizó más a Moisés? ¿Acaso Moisés tenía era un poder adicional que los demás no tenían? No, pero Moisés estaba más preparado que muchos. ¿Y del Nuevo Testamento quién fue? Pablo. Porque Pablo era de los apóstoles, era el más preparado. Entonces, mientras más tú te preparas, mientras más tú te apartas de la inmundicia, mientras más tú te consagras, más el Señor te va a utilizar. Amén. Humildad no es hablar equivocadamente, no saber pronunciar las palabras. Eso no es humildad. No es la humildad bíblica que el Señor pide, que seamos humildes, sencillos. Muchas veces pensamos que la sencillez es aquel hermanito que se viste muy sencillo, que llega calladito a la iglesia y siente, casi no habla con nadie, casi no se escucha la voz. Este hermano es muy sencillo, es muy humilde. A estos los que Dios va a utilizar. Eso no es la humildad. No estoy diciendo que eso es malo, pero eso no es la sencillez bíblica, la humildad bíblica. La humildad bíblica son aquellos que se entregan por completo a Dios. Señor, de mí mismo, por mí mismo, no puedo, pero yo sé que en ti todo lo puedo. Amén. Esa es la humildad bíblica, esa es la sencillez bíblica. Cuando la pluma inspirada dice que Dios no va a utilizar a los grandes hombres, muchas veces nosotros solo aplicamos a los grandes teólogos, a todos aquellos que no tengan una graduación en teología, pero que sean personas orgullosas, Dios no lo va a utilizar. No es solamente aquellos que tienen doctorado en teología que se aplica esta cita. Todos aquellos que estudian la Biblia y que se sienten orgullosos por el conocimiento que tienen, Dios no te podrá utilizar. Porque la Biblia nos dice que Satanás, él es el padre de los soberbios y de los orgullosos. Entonces, yo creerme, no, es que yo soy el que más sabe aquí. Es que yo ya he leído la Biblia 3, 4 veces, no, yo estoy más... yo soy vegetariano a tanto tiempo. No, yo ya, la verdad que comparado con ustedes, yo voy bien avanzado. Cuidado. Quiero compartir una frase de un teólogo. Él es un teólogo bautista, ya falleció, tiene muchos años. Él es llamado el príncipe de los predicadores. Según la historia, la biografía de este teólogo, de este pastor bautista, él evangelizó aproximadamente 10 millones de personas.
la verdad su nombre, bueno, su nombre es Charles, pero el apellido sinceramente... ¿Pero cómo? Sí, Spurgeon. Es este acá. Y mira, a mí me gustó mucho la frase de este hombre. Mire lo que dice acá. La Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia. Lee, cristianos, vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Y eso mismo el Señor Jesucristo lo dijo. Cuando Él dijo, vosotros sois la luz del mundo, ¿Él estaba señalando a la Biblia? ¿A quién Él estaba señalando? A los cristianos, a los discípulos de aquella época. ¿Quién debería ser la luz del mundo hoy en día? Yo. Porque es nosotros, ustedes que lo hagan. Y yo me meto ahí de calladito y me quedo calladito y los demás no. Yo tengo que ser la luz del mundo. Apocalipsis 18 viene diciendo que vendrán siervos con el semblante iluminado ¿de qué? De la gloria de Dios, pero la salvación en el conflicto de los siglos es una palabra muy importante. Con el semblante iluminado de santa consagración. Y para que una persona sea consagrada, ¿dónde ella tiene que ir? A la Biblia. Estudiar la Biblia. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. No dice lámpara al mundo es tu palabra. Ahora, cuando el cristiano lee la Biblia, cuando el cristiano se consagra a la Biblia, entonces la Biblia va a iluminar el mundo. Pero para que la Biblia pueda iluminar el mundo, ella necesita del instrumento humano, es decir, de ti y de mí. Ahora la pregunta del millón es, miren, yo ya lo he dicho varias veces, vuelvo a decir, y es cierto, el mundo no lee Biblia. El mundo te lee a ti, me lee a mí. El mundo lee a nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿qué Biblia nosotros estamos enseñando al mundo? ¿Qué Biblia? Cuando las personas te miran a ti, ¿qué es lo que ellos están viendo? Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuántas horas esta semana tú has dedicado al estudio de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo has dedicado a escudriñar las Escrituras? Porque si tú y yo no escudriñamos las Escrituras, ¿cómo es que nosotros vamos a alumbrar el mundo? Es imposible. No podemos. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3. Y esto aquí es algo muy preocupante y triste. 2 de Timoteo capítulo 3. Y ahora vamos a leer el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Todos aquí nosotros conocemos el contexto de este pasaje. Sí, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo él viene hablando de los que van a vivir la última generación. Ingratos, inconversos, amadores de los placeres, amadores más del mundo que de Dios. Y empieza desobediente a los padres, ingratos, homicidas, fornicarios, ladrones. Pero el texto, la parte que más me preocupa aquí, la parte que más me llama la atención, es que el apóstol Pablo viene diciendo que estos tendrán ¿qué? ¿Quién son los que tienen apariencia de piedad? Los cristianos. Los miembros de iglesia son los que tienen apariencia de piedad. Pero ¿qué es lo que ellos negan? La eficacia de la piedad. Todos los que quieren vivir piamente o piadosamente en Cristo Jesús. ¿Cómo es que tú y yo vamos a vivir piadosamente en Cristo Jesús? ¿Yendo hacia dónde? A su palabra. Y en su palabra ahora yo encuentro a Cristo. Y ahora voy a vivir como Cristo. Entonces es decir, que en la última generación
iba a haber un grupo de personas que lamentablemente iban a profesar el cristianismo, iban a profesar creer en Cristo, pero que por detrás ellos iban a negar la eficacia del cristianismo. Tendrían apariencia de piedad, apariencia de cristianos, pero por detrás son peores que lobos rapaces. Es preocupante esto. Entonces, es decir, y esto cada quien conteste para sí, pero ¿será que no soy yo que estoy teniendo apariencia de piedad nomás? Tengo la apariencia, pero estoy negando la eficacia, la esencia del cristianismo. Vamos rápidamente al libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo viene diciendo que el verdadero cristiano jamás se va a avergonzar ¿de qué? Del Evangelio de Cristo. Y hay que entender algo. ¿Cómo era visto los cristianos en el Imperio Romano? ¿Cómo es que el imperio los miraba? ¿Como algo positivo, algo bueno o algo abominable? Miren, si hay una generación que es fácil ser cristiano, ¿cuál es? Es esta. Hoy nadie te persigue que tú camines por la calle con una Biblia. Nadie te va a decir nada. Eres libre para profesar ser cristiano. No tienes de qué avergonzarte. Pero en este periodo acá, cuando el apóstol Pablo escribió esto a los romanos, ser cristiano era como un crimen de Estado. Ser cristiano era motivo de persecución, perder todas tus posesiones. Si tú eres ciudadano romano, te quitaban el derecho a ser ciudadano romano. Imagine que ahora, en el Congreso, pongan una ley de decir, todos aquellos que sean cristianos van a perder la ciudadanía o la residencia. A partir de hoy, ser cristiano en Estados Unidos es un crimen de Estado. Y ahora, ¿cuántos de nosotros seguiríamos firmes? ¿Cuántos de nosotros decimos, no, yo no me avergüenzo de decir que soy cristiano? Porque para mí el Evangelio de Cristo no es una vergüenza, es un orgullo, es una alegría. Porque en este periodo aquí sí era crimen de Estado. En este periodo aquí era algo de motivo a llevarte a la hoguera. Y el apóstol Pablo, sin ningún temor, él dice, yo no me avergüenzo. Pero lamentablemente hoy en día hay personas que tienen vergüenza de ir con la ropa de sábado a la tienda. Porque ¿qué van a pensar de mí? Porque voy en vestido o en falda o en traje. Hay personas que tienen vergüenza de cargar su Biblia. Hay personas que tienen vergüenza de decir que los sábados van a la iglesia. En el colegio, los amigos del colegio tienen vergüenza de decir que el sábado no pertenece a él y por eso no puede aceptar las invitaciones que le están haciendo. Yo me acuerdo, porque yo cuando era adolescente, yo me avergonzaba, tenía vergüenza decir que era cristiano, decir que era adventista. Me daba vergüenza. Y hoy me siento vergüenza de tener vergüenza del pasado. Tengo vergüenza de mí del pasado. Pero lamentablemente, hay muchos que hoy en día todavía tienen vergüenza. Me están pidiendo que quede unas horitas más, pero me da miedo decir que no, porque quizás yo voy a perder mi trabajo.
Y es viernes y pues tengo que quedarme porque si digo que no, ya me va a cortar las horas y después me va a despedir de mi trabajo. Eso es una parte de sentir vergüenza del cristianismo, sentir vergüenza del evangelio. Porque el miedo también es una clase de vergüenza. Entonces, es decir, quizás tú digas, no, yo no tengo vergüenza de decir que soy adventista, pero las veces que me piden que me quede un poquito más, pues ahí ni modo, no me toca quedar. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 23. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 23. Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Miren qué interesante aquí que ahí hay dos contrastes. Para los judíos, ¿qué era? Miren, ¿sabía cuál era un insulto que un judío hacía al otro? Tú eres un crucificado, ¿eh? Ese era un insulto. Era un insulto llamar a una persona crucificada. ¿Quieres pelear con alguien en el tiempo bíblico? Digas esta palabra, oye, crucificado. Y el apóstol Pablo viene diciendo que es el centro de su mensaje, ¿cuál era? Predicar a Cristo y crucificado. Entonces, es decir, que el origen del cristianismo en el tiempo de Jesús era un origen de vergüenza, porque esta palabra era algo vergonzoso. Es más, el Imperio Romano había dado un decreto que ningún ciudadano romano podría ser crucificado, porque era la mayor vergüenza para una persona, la muerte de cruz. Y aquí entonces, por eso que el apóstol Pablo dice que este mensaje para los gentiles, ¿qué es? Locura. ¿Cómo es que ustedes van a decir que tu Salvador es alguien que fue colgado en un madero, fue colgado en la cruz? Eso es locura, no puedo entender esto, porque eso es lo más ofensivo para nosotros. Eso es lo más humillante. Por eso que el apóstol Pablo dice, para los judíos era algo vergonzoso, era algo de tropiezo, era algo ofensivo. Y para los gentiles, locura. Porque ¿qué hombre va a someterse a ser crucificado? Y el apóstol Pablo en el libro de Gálatas mismo dice, ¿no? Maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, mira, el origen del cristianismo. El origen del cristianismo. Muchos dicen, no, ustedes adventistas empezaron de un chasco. ¿Cómo va a ser esto una iglesia verdadera si empezó de un chasco? Si el cristianismo empezó de un chasco. ¿Acaso los cristianos, los apóstoles, esperaban que Jesús iba a ser crucificado? Claro que no. Ellos esperaban que Jesús iba a venir con toda la pompa, con toda la gloria, porque es hijo de David. Entonces va a reinar como David. Él va a venir con toda la gloria. Y de repente miran los discípulos, miran que su esperanza está colgada en la cruz. ¡Wow! Pero el apóstol Pablo dice, esto para mí no es una vergüenza. Esto para mí es una alegría, porque ahí mis pecados fueron pagados. Amén. Ahí yo encuentro la salvación, en lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Y esto para mí jamás será una vergüenza, sino que esto para mí será una delicia, predicar a este Cristo que fue crucificado, pero que resucitó y está a la diestra del Padre. Pero ahora vamos a hacer una comparación. Y vamos rápido porque el tiempo ya se me fue. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y aquí vamos a ver el contraste de la iglesia que empezó en su chasco. Empezó con algo vergonzoso, que para el mundo era una vergüenza, pero que para la iglesia era un orgullo, era una alegría. Y ahora mire qué es lo que soporta esta iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 nos dice así. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí,
El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aquí yo no quiero entrar en el punto para explicar las 7 iglesias, no quiero explicar aquí esta iglesia, no quiero explicar nada de esto. Pero quiero aquí enfocar en lo que el Señor mostró a Juan, el Señor Jesús mostró a Juan, qué era lo que iba a pasar con esta iglesia, cuáles eran los padecimientos de esta iglesia, los sufrimientos de esta iglesia. Pero también quiero enfocar en la fidelidad de la iglesia primitiva. Quiero mostrar una cita acá de John Wycliffe. Él no es del periodo de esta iglesia, él es mucho tiempo después, pero nosotros podemos ver la esencia del cristianismo. Y mira lo que dice John Wycliffe. ¿Por qué habláis de buscar lejos la corona del martirio? Predicad el evangelio de Cristo a arrogantes prelados, y el martirio no se hará esperar. ¿Qué? ¿Viviría yo para quedarme callado? Nunca. Que venga el golpe, esperándolo estoy. Mira acá, ¿viviría yo para quedarme callado y ver todas las abominaciones que están haciendo? Nunca. Y me gusta la parte, que venga el golpe, esperándolo estoy. Que venga la muerte, si es morir por Cristo, estoy listo. Que venga la muerte. Mira John Hus. ¿A cuáles errores? Dijo Hus. ¿Debo renunciar? De ninguno me encuentro culpable. Tomo a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y de la perdición. Y por consiguiente, con el mayor gozo, confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. Pero lo más bonito, esto todo es hermoso, pero lo más bonito viene ahora, la segunda parte de la cita. Cuando las llamas comenzaron a arder en torno suyo, principió a cantar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y continuó hasta que su voz enmudeció para siempre. Este hombre, mientras lo estaban quemando vivo, ¿qué era lo que le hacía? Cantaba, alababa a Dios. ¿Cuándo es que él dejó de cantar? Cuando las llamas llegaron a sus cuerdas vocales. Y entonces la voz de este reformador cesó. Pero la influencia de él sigue hasta los días de hoy. Y aquí nosotros podemos ver hombres que se consagraron a Dios. Buscaron la palabra de Dios y la palabra de Dios les dio el poder para hacer esta obra. A mí me encanta la valentía y el valor de Jerónimo. Y mira lo que dice. Cuando el verdugo, a punto de prender la hoguera, se puso detrás de él, el mártir exclamó: ven por delante sin vacilar, prende la hoguera en mi presencia. Si yo hubiera tenido miedo, no estaría aquí. Mira qué valor es este. Qué valor tremendo. Y hoy nos apenamos, nos da miedo repartir un libro. De verdad, yo estaba, la frase la primera frase que pusimos acá, este mismo pastor, él dice:
Cuando yo veo los cristianos antiguos, me avergüenzo del cristiano que soy. Cuando nosotros miramos a estos hombres fieles a Dios, que estaban dispuestos a dar su vida, y miramos cómo actúa la iglesia en el momento, en el presente, es algo para reflexionarse mucho. ¿Será que verdaderamente estoy siguiendo el legado? Porque mira, para que tú tengas este libro negro en tus manos, para que tú tengas la Biblia en tus manos, muchos hombres tuvieron que dar su vida. Entonces, eso no es cualquier libro, porque hombres dieron su vida por este libro. Yo no conozco a nadie que dio su vida para que los libros de Harry Potter siguieran circulando. Yo no conozco a nadie que dio su vida para que los libros de Crepúsculo siguieran circulando en las bibliotecas. Pero yo conozco testimonios de personas que dieron su vida para que tú y yo pudiéramos tener la Biblia. Amén. Pero ¿quién empezó con esta obra aquí? ¿Quién empezó con esta obra de reforma? Los valdenses, los primeros colportores de la humanidad. Y la pluma inspirada nos dice que los valdenses llegaban, entregaban hojas de la Biblia a las personas, se iban y nunca más volvían a ver a estas personas. Y ellos no tenían ni idea del resultado de la influencia de su obra fiel. Y la Sierra menciona que a través de la fidelidad de los valdenses es que esta fidelidad llegó hasta los días de Wycliffe, de Hus, Jerónimo, Lutero, por la fidelidad de estos hombres que viven en las montañas en Francia e Italia, escribiendo la Biblia a mano, para que tú y yo pudiéramos hoy tener el privilegio de estar dentro de una iglesia. Otra cosa, ya me fui un poco, pero ¿cómo era el bautismo antes? ¿Por inmersión o aspersión? No, en la Edad Media. Aspersión. Era por aspersión. La iglesia echaba un poquito de agua a la cabeza. Dios levantó un hombre para que estudiara este tema y presentara. ¿Sabes qué la iglesia hacía con todos aquellos que aceptaban el mensaje del verdadero bautismo? Los mataba ahogado. ¿Tú crees que el bautismo es así? Pues bien, los metió en un costal con piedras, ve a bautizarte, cristianito. Y hoy en día, nosotros tomamos como algo normal y superficial. Otro bautismo en la iglesia. Mejor me quedo y voy después del bautismo al servicio, a la iglesia. Personas dieron sus vidas para que tú y yo pudiéramos hoy celebrar una ceremonia bautismal. Personas tuvieron que dar su vida porque fueron fieles a lo que dice la palabra de Dios. Pero lamentablemente hoy en día hay muchos que toman los bautismos como algo superficial. Mejor me quedo en la casa y después, ya sé que eso va a durar poco y después se va a querer volver a bautizarse de nuevo. Vamos a ver qué hora es. Bueno, vamos a ir avanzando, vamos a brincar esta. Vamos a esta cita acá. Muchos sellaron su testimonio con su sangre, nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. Aquí nosotros vamos a ver algunas citas que nos van a hablar un poco de cómo era el carácter de la iglesia primitiva. Pero aquí vienen diciendo que ricos y pobres, nobles y esclavos, estas personas sellaron su vida por el testimonio de ¿qué? De la palabra de Dios. Miren la siguiente cita. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante.
En este mismo capítulo nos dice que la sangre de los cristianos eran como qué? Como semilla. Como semillas. Moría uno y se levantaba 100. ¿Por qué? Porque eran personas que se consagraron a la palabra de Dios. Eran personas que vivían piadosamente en Cristo Jesús. En el momento que ellos empezaron a vivir piamente en Cristo, se levanta la persecución. Pero ya se nos fue el tiempo, quiero avanzar. Pero ahora vamos a hacer el contraste con la última iglesia. Y miren acá. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. Aunque sincero en esa creencia, no sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. La condición actual de muchos a la vista de Dios, ¿cómo es? Deplorable. Es una condición triste. ¿Cómo es que pronuncia? Deplorable, ¿verdad? Okay, deplorable. Es que la lengua en veces no me... Pero esta es la condición. ¿Pero cómo se sienten? ¿Cómo nos sentimos en veces? Uy, Señor, qué bueno que estoy aquí, ¿eh? Qué buen cristiano que soy. Pero el buen cristiano se muestra ¿de qué manera? Con nuestras acciones. Veamos la siguiente cita. A los que se sienten seguros en sus progresos, los que se creen ricos en conocimiento espiritual, les es difícil recibir el mensaje que declara que están engañados y necesitados de toda gracia espiritual. El corazón que no ha sido santificado es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. Hermanos, si hay algo que va a ocasionar división, si hay algo que va a mover el tapete de muchos, es la palabra de Dios. Hay muchos que piensan y creen que como están, está bien, que su vida está perfecta, que no necesitan de nada, no tienen necesidad de ninguna transformación. Piensan que como están, ya prácticamente lo tienen asegurado. Y es más, varias veces, a mí no me gusta hacer, nunca lo hago y nunca me van a escuchar hacer, pero varias veces hay personas que hacen la pregunta, si Jesús viniera hoy, ¿cuántos irían al cielo? Y en coro muchos dicen, amén, yo iría al cielo. Pero, ¿qué dice el testimonio acá? Que muchos sienten que está bien, sienten que su vida no tiene necesidad de nadie, pero que en el fondo la condición espiritual es algo alarmante, es algo triste, algo preocupante. Pero ¿quién es el que va a despertar a la iglesia? El testimonio del testigo fiel y verdadero. ¿Y dónde nosotros encontramos esto? En la Biblia sí, pero ¿en dónde? Apocalipsis 14. Ahí nosotros encontramos, y ese es el mensaje que será un divisor de agua para muchos. La siguiente cita. Los cristianos a medias son peores que los infieles, porque sus palabras engañosas y su posición indecisa hacen que muchos se descarríen. El infiel muestra sus colores. El cristiano tibio engaña a las dos partes. No es un buen mundano, ni tampoco un buen cristiano. Satanás lo emplea para realizar una obra que nadie puede hacer. Wow. Un cristiano tibio es un instrumento poderoso en las manos de Satanás.
Porque este puede hacer la obra que muchos paganos, muchos mundanos, no lo pueden hacer. Y es por eso que viene diciendo, por eso que al principio yo dije que Satanás hoy en día no va a utilizar de una persecución fuerte como él hizo en el pasado. Él cambió su estrategia. Y ahora él mezcla la verdad con el error. Ahora él mezcla tradiciones con principios. Ahora él va a mezclar verdaderos cristianos con falsos cristianos. Pero el cristiano a media, el cristiano tibio, es una persona que será un instrumento poderosísimo en las manos de Satanás. Ojalá que eso no sea tú y no sea yo. Ojalá que eso no se cumpla en nuestras vidas. Pero para esto, y con esto termino, les prometo, vamos a terminar. ¿Cómo termina el capítulo 2 de Conflicto de los Siglos? Otro asunto hay de más importancia aún, que debería de llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir píamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. ¿Por qué es que no hay oposición todavía? Estamos conformados, estamos a gustos. Hay algo que dice, no sé si es cierto, no soy biólogo y mucho menos, ¿no? Pero dicen que si tú aventas el sapo en el agua hirviendo, ¿qué hace el sapo? Brinca. Si tú lo metes el sapo en el agua helada, brinca. Pero si tú metes el sapo en el agua tibia y prende, el sapo se queda allí hasta morir. Y lamentablemente, si hay algo que es rico, es bañarse en agua tibiecita. No en agua hirviendo, tampoco en el agua helada. Y aquí viene diciendo, si la iglesia no despierta oposición, si yo no despierto oposición es porque estoy viviendo de una forma tibia. Me he conformado con lo que hay en el mundo. La última cita y con eso terminamos. La religión que se profesa hoy no tiene carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Para que vuelva la persecución, con eso una vez más quiero dejar claro, no estoy instando a nadie a salir a buscar la persecución. Lo que quiero instar en esta mañana es que tú y yo debemos revivir ¿qué? La fe. En el momento que tú y yo revivamos la fe primitiva, la fe de la iglesia que empezó con los apóstoles, la iglesia que Cristo estableció, en el momento que nosotros nos consagramos por completo a las Escrituras, no tardará en levantarse el fuego de la persecución. Las hogueras van a volver a encenderse. Las guillotinas van a quitar el polvo de las guillotinas. La horca va a volver a ser utilizada como instrumento. Pero para esto el pueblo de Dios estará preparado. Pero para esto tú y yo debemos volver al principio. Si tú y yo no volvemos al principio, si el cristianismo es algo tan popular hoy en día, es porque el cristianismo no está viviendo lo que tiene que vivir.
Porque los cristianos no están predicando lo que tienen que predicar. Porque los cristianos no están viviendo como los cristianos al principio. En el momento que tú y yo empezamos a revivir la fe, hay que tenerlo por seguro. Nuestro enemigo se levantará. Pero esto es algo individual. Los que piensen que toda la iglesia se va a levantar, triste ilusión. Eso es algo entre tú y Dios. Es entre tú y el estudio de la palabra de Dios. Pero si tú y yo no separamos un tiempo para pasar al estudio de la palabra de Dios, pasar en comunión con Dios, olvídalo. Viene año, pasa año y seguiremos igual. Reviva la fe primitiva, revivan los principios primitivos, revive el celo primitivo y la persecución no tardará. Pero tú y yo debemos volver a las Escrituras. Tú y yo debemos volver a la palabra de Dios. Tú y yo debemos ser la iglesia, el pueblo de la Biblia. Tú y yo debemos ser aquellos que defienden su fe con la palabra de Dios. Porque son adoradores así que el Señor espera para los últimos días. Y que el Señor nos ayude y que podamos tener este celo en nuestros corazones de volver a nuestros orígenes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Este es mi deseo, mi oración. Los invito a que nos pongamos de rodillas para finalizar con una oración. Eterno y bondadoso Dios que en los más altos cielos habita, en esta hora, Señor, venimos ante ti. Y sinceramente, Señor, podemos ver que nos falta mucho. Podemos ver la diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia de los últimos días. Podemos ver cómo eran estos hombres fieles a ti, Señor. No les importaba la persecución, no les importaba la espada, la hoguera. Eran hombres que estaban dispuestos a ir contigo hasta la muerte. Que no sentían vergüenza del Evangelio, no sentían vergüenza de decir que eran cristianos. Pero Señor, lamentablemente hoy en día, parece que falta esta fe en tu pueblo. Parece que falta, Señor, este celo en nuestro medio. Y necesitamos, Señor, del mismo espíritu que ellos tenían. Necesitamos de este espíritu también. Necesitamos, Señor, de este poder. Necesitamos, Señor, consagrar nuestras vidas a ti. Volver a las Escrituras. Que tu palabra, Señor, sea nuestra delicia. Que tu palabra, Señor, sea nuestro primer negocio cuando nos levantamos por la mañana. Y que sea nuestro último deseo cuando nos vayamos a acostar por la noche. Señor, que tu pueblo pueda levantarse de esta oración llenos de tu Santo Espíritu y con el deseo de hacer tu obra y apresurar la segunda venida de Cristo. Todas estas bendiciones nosotros te pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.